Biblias, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Hemos estado en este capítulo, hoy viene siendo la tercera semana, el tercer estudio. Estamos viendo la oración del Señor Jesús, es el título dado aquí. Vamos a enfocarnos, claro que la oración es todo el capítulo. Ya vimos las primeras dos porciones, pero vamos a enfocarnos aquí en la última porción de las Escrituras, comenzando en el versículo 20. Juan 17, 20. Si necesitan una Biblia, nada más levanten la mano, un ujier les puede traer una Biblia si necesitan Biblia en este momento. Importante tener la palabra de Dios enfrente de nosotros, poder seguir el mensaje. Comenzando en el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo le he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Favor, tomar asiento. La oración del Señor Jesús. Aquí leímos la última porción y quiero que entiendan esto. La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. La iglesia la tenemos que ver y entender que funciona como un equipo. Me encontré esta historia, se me hizo interesante. Dos caballos estaban en una competencia para ver cuál animal podía jalar más peso. Un caballo jaló, fíjate, 9,000 libras. El otro caballo, 8,000. Se les ocurrió la idea que si los ponemos juntos, entonces vamos a decir que van a poder jalar 18,000 libras. Pero fíjate, increíblemente que los dos juntos pudieron jalar 30,000 libras. Increíble. Y este principio es conocido como sinergia. Sinergia, la definición es que dos agentes separados trabajando juntos tienen un efecto más grande que la suma de los dos individuales. Simplemente, es decir, más se puede hacer si trabajamos como un equipo en vez que a solas. Y muchos cristianos, te voy a decir, quieren ser como el llanero solitario. Aún el llanero solitario tenía el tonto, ¿no? Pero muchos quieren hacer las cosas a solas. Y quiero que entiendan, todo lo que hacemos como una iglesia tiene que ser como un equipo. Tiene que ser como un equipo. Toda persona en la iglesia, cada uno de ustedes tiene valor. Tienen valor para el equipo que Cristo ha puesto aquí en esta ciudad de Rialto y las comunidades alrededor de nosotros. Cada uno tiene valor. Y verdaderamente, lo puedo decir en esta manera, los necesitamos, pero en realidad nos necesitamos. Nos necesitamos unos a los otros. ¿Y cómo nos necesitamos? ¿Por qué? Porque la iglesia es un equipo. Juntos, unidos, podemos construir, hacer más para la gloria del Señor. Amén. Entonces aquí, en continuar y seguimos viendo este capítulo 17,
del Evangelio de Juan, y como les he dicho, algunos creen que estamos en el lugar santísimo del Evangelio de Juan, porque estamos viendo esta oración del Señor Jesucristo con su Padre celestial. Tenemos este gran privilegio de poder ver todas estas palabras en escrito, oírlas, leerlas, escudriñarlas, a tu tiempo darle repaso. Ya les di los puntos de este capítulo, lo vimos con el primer punto del versículo 1 al 5. Jesús ora por él mismo, por sí mismo. Le dice a su Padre que ha terminado la obra en el mundo. El segundo punto era el versículo 6 al 19. Jesús ora por sus discípulos, que el Padre los santifique. Aquí el tercer punto, 20 al 26, Jesús ora por su iglesia. Está orando por ti, tanto por mí, y que estemos unidos, que algún día estaremos en su gloria. Pero con todo eso dicho, la unidad es lo que resalta en esta última porción de las Escrituras. Y hay 5 puntos de unidad en que nos vamos a enfocar aquí en este estudio. El primero es confiar en el mismo Salvador, versículo 20 al 21. El segundo punto es dar el mismo testimonio, que es el versículo 21. El tercer punto es compartir en su gloria, es el versículo 22 y el versículo 24. El cuarto punto es compartir en el mismo amor, versículo 23. Y al fin, el quinto punto es conocer la misma verdad, versículo 25 al 26. Ahora, comenzando con el primer punto, confiar en el mismo Salvador. El versículo 20 nos dice así una vez más: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mas no ruego solamente por esto, no nomás por los que están aquí, mis discípulos, en este momento. Primero, Jesús reconoció que ellos, sus discípulos, habían progresado, estaban creciendo, se estaban desarrollando en su fe. Ellos habían llegado al punto de conocer ¿a quién? Al Padre. Al Padre, y ellos habían recibido la palabra, lo que el Señor Jesús había dicho hasta todo este punto. Pero fíjate, no paró, no se estancó, podemos decir, en simplemente creer. Porque ellos creyeron, pero más importante, obedecieron, pusieron su fe en acción. Y eso es importante. Eso es importante, ¿para qué? Para ayudar a mantener la unidad. Recuerda, no pierdas vista de que unidad es lo que está hablando en esta porción de su oración. Y por creer, obedecieron. Decir, no, pues yo creo en el Señor y eres desobediente, no estoy tan seguro que crees. ¿Por qué? Porque nuestra creencia nos debe de motivar a acción, a cumplir, a hacer. Segundo, Jesús oró para que estuvieran seguros. Jesús los cuidara como los había cuidado cuando Él estaba en el mundo. Tenía cuidado de ellos. Tiene cuidado de nosotros. Tercera, Jesús oró para que estuvieran santificados en la verdad. Dios desea que vayamos a vivir vidas santas para poder dar un buen testimonio al mundo. Esa es obediencia. Vivir en una manera de rectitud. ¿Por qué? Porque amamos al Señor, porque creemos que esto es real, que esta es la verdad. Y dice aquí, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús está orando por ¿quién? Los creyentes en el futuro. En ese tiempo aún estaba orando por nosotros. Todos aquellos que lo iban a seguir. La salvación se encuentra en lo que crees, en lo que pones tu fe, en lo que pones tu confianza. Y esto solamente es Cristo Jesús. Ya vimos, cuando el Señor Jesús declaró en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino.
Y eso nos enseña cómo ser salvo. ¿Cómo puedo ser salvo? Pues Jesús es el camino. Jesús es el único camino. Dijo él, soy la verdad. ¿Cómo estar seguro? ¿Cómo ser convencido? La vida. ¿Cómo encontrar la satisfacción en la vida? Ya no la tengo que buscar. Ahora mora en mí. Amén. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿En qué has puesto tu confianza, tu fe? Porque aquí vemos que es solamente en Cristo Jesús. Hechos 4:12 nos dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Cuando vemos estos versículos, en oír la oración del Señor Jesús, cuando te pones a pensar, no hay opción, no podemos, remover esta condición para tener salvación. Esta es una doctrina, una enseñanza esencial. Si crees algo diferente, que crees que puedes llegar al cielo, que puedes tener salvación en otra manera, es falso. Esta es una doctrina esencial. Está hablando de unidad. Como creyentes todos tenemos que tener esta misma creencia. Pensar que puedes llegar al cielo en otra manera, por ser buena persona, por hacer buenas obras, es falso, de acuerdo a la palabra de Dios. Esta es la única manera de poder ser salvo. Los que no creen en Jesús y no lo reciben como el único Salvador del mundo y tanto de sus pecados, entiende esto. Ellos no son parte de la familia de Dios. No son nuestros hermanos o hermanas. No creen lo que nosotros creemos. No creen esta doctrina esencial. No puede haber compañerismo, sociedad con los que han negado su deidad. La única razón que estamos unidos es por nuestro Dios y Salvador. Amén. Fíjate, Jesús hace una pregunta muy importante a los fariseos. Les dice en Mateo 22:42, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. De David. Y esta pregunta aún hoy en día es aplicable. ¿Qué pensáis del Cristo? Muchos dicen, pues fue un buen maestro. Otros dicen, el fundador de la religión. Es un líder, fue un líder. Fue un buen maestro. Muchos te contestan correcto. Es el Hijo de Dios. Pero es tanto como uno de nosotros. La humanidad, todos somos hijos de Dios. También creen eso. Todo eso es falso. Es falso. Claro que es el Hijo de Dios, pero es Dios en carne. Es deidad. Es el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque es Dios en carne. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si una persona nunca acepta que Jesús es Dios, no puede haber compañerismo ni unidad. Podemos ser religiosos, podemos servir en una capacidad religiosa, pero lo que no hay compañerismo con Dios. Compañerismo quiere decir lo que tenemos en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? En común, fíjate, el centro de la cristianidad es el Señor Jesucristo. Si no estamos compartiendo en su vida, verdaderamente no tenemos nada espiritualmente en común con ellos y ellos con nosotros. Y vemos que dice aquí la Escritura, los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra de ellos. El cristiano da testimonio en la manera en que vivimos. Damos testimonio, pero aquí vemos que nos dice por la palabra de ellos. Muchos hay veces se quieren quedar callados, no quieren hablar,
¿Quieren ser el cristiano en el closet? Oh, yo no sabía que eras cristiano. Wow. ¿Qué sale de tu boca? Porque aquí vemos por la palabra de ellos, es lo que sale de ellos es la palabra de Dios, que hablan, y esa es la palabra de Dios es la que trae convicción a los corazones de los incrédulos. Es solo en reconocer que estamos perdidos y en el oír su palabra que reconocemos que Jesús es la respuesta a todas las preguntas. Tanto es la respuesta de los problemas de hoy en día. Todas las respuestas de la vida se encuentran en la Biblia que tenemos enfrente de nosotros. Cuando vemos que es por la palabra de ellos, esto nos dice que Dios nos quiere usar. Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. Cuando un cristiano comparte de su propia vida, el mensaje se hace personal y las personas pueden ver y entender que es real, porque hay un gran cambio en nuestras vidas. Ya no somos como éramos antes. Fíjate, pero no es que Dios quiere que todos seamos iguales, idénticos, pero en realidad que sigamos un modelo. Y es así que es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios usa su palabra en nosotros para poder compartir con otros. Es lo que hace. Y entiende aquí el punto, es la palabra de Dios que nos trae es la palabra de Dios que nos trae un verdadero cambio a nuestras vidas. La palabra de Dios. Cuando ves las personas y tienen años en la iglesia y no cambian y si te enteras en la vida de ellos, no están leyendo la palabra de Dios. Porque si estuvieran leyendo la palabra de Dios, hubiera un gran cambio en sus vidas. Y te voy a decir, aquí nosotros, y te voy a decir, esta es muchas de las razones que predicando y enseñando a través de la Biblia es tan importante. Es la razón que nos vamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Es donde vamos. Y he conocido pastores a través del tiempo de mi vida y no enseñan la Biblia. Te leen un versículo y luego se ponen a contar historias, cuentos, mitos. Y las personas reaccionan, pero reaccionan en emoción. Y esta es la razón que la iglesia es inefectiva. Cuando ves a muchas de las iglesias y las personas todas descarriladas, no saben cómo ser obedientes. ¿Por qué? Porque no están verdaderamente estudiando la palabra de Dios. Aún te pueden dar la apariencia de haber cambiado. Y muchas veces se hacen dogmáticos en sus creencias y lo único que quieren hacer es alegar lo que no entienden. Sus vidas son dominadas aún por sus propias emociones. Razones que ciertas iglesias buscan y ponen sentimientos sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no encuentran la palabra de Dios tan emocionante como las emociones. Estar borrachos en el espíritu, ladrando como perros, diciendo que es el Espíritu de Dios. Dicen que no tienen control sobre ese momento que el Espíritu los llena, sobre sus emociones. He estado en servicios, baile, brinque, corriendo, es el Espíritu de Dios. Y decir que no se pueden controlar. Está fuera de orden, está fuera de control. Fue el Espíritu Santo que se derramó en ese momento. Fue increíble. Pero fíjate, la palabra de Dios nos enseña muy diferente. La palabra de Dios nos enseña dominio propio, templanza.
Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y estas acciones, fíjate, entonces es una contradicción a la palabra de Dios. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es más, fíjate, si regresamos aún en el Antiguo Testamento, en Proverbios 29, 11, Nueva Versión Internacional lo dice así: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. ¿Por qué? Porque nos estamos deteniendo del Espíritu Santo, del poder. Es uno de los frutos del Espíritu. Tener templanza, dominio propio. Y vemos lo que verdaderamente necesitan es que les enseñen la palabra de Dios, la Biblia. Nosotros ahora que entendemos, y te voy a decir, no es para mirarlos hacia abajo, menospreciarlos, pisarlos. Es para ganárnoslos en amor, mostrándoles las Escrituras y lo que está escrito. Es tan importante, recuerda que es unidad. Son hermanos en Cristo Jesús. Todo el libro de 1 Corintios está escrito de corrección. Versículo 21 nos dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y dice aquí, para que todos sean uno. No es una organización, no es lo que está enseñando. ¿Por qué? Porque el mundo mira a la iglesia y dice: oh, mira, esa iglesia está dividida. Esa iglesia, no, siempre nos quieren ver todos los efectos negativos. Nosotros aquí no tenemos una denominación, pero no quiere decir que odiamos a los que lo tienen. Pero no tenemos las reglas y normas que ellos ponen o algunos ponen, que otros grupos tienen. Y claro que lo último, no me vayan a malentender, no estoy diciendo que nuestra iglesia es la única iglesia, y menos perfecta no lo es, porque perfecta iglesia no hay, porque está formada de cada uno de nosotros. Tenemos hermanos y hermanas en muchas iglesias de denominación, pero si te mueves de aquí, llega el momento que te tienes que ir y te voy a decir, y tienes que encontrar otra iglesia. Quiero que entiendas, lo primero que tienes que hacer es buscar una iglesia que te esté enseñando la palabra de Dios. Es lo primero que tienes que hacer, ponerte a orar y buscar esa iglesia. Que el Señor te vaya a dirigir a esa iglesia que esté enseñando la palabra de Dios. Que su doctrina esté correcta y esté sana. Y si son bautistas o asambleas de Dios, eso es secundario. ¿Están bien en su doctrina? Es lo importante y es lo primero. Tenemos que notar una vez más que dice para que todos sean uno. No nos dice para que todos sean bautistas o que todos sean asambleas de Dios o que todos sean de Calvary Chapel. No dice eso. Somos uno en Cristo Jesús. Pero no todos van a ser uniformes. Que por las presiones o reglas de la iglesia te quieran hacer vestir igual, hacerte igual. No existe un molde que se usa o nos dice, así va a ser todo cristiano, ¿no? Y como tomar el molde de galletas y todos van, no es así. No todos nos vamos a conformar a esa imagen. ¿Te imaginas uniformes? Está bien, todos se van a cortar el pelo, se van a rasurar, se van a tener que usar una camisa blanca, no es lo que se nos está pidiendo. No es lo que la palabra enseña. No es así. Fíjate, tenemos que entender que el cambio es de adentro para afuera. Porque lo que Dios quiere es nuestro corazón. Y es lo que Él quiere cambiar. Y esta oración está hablando una vez de unidad. Porque tenemos ahora su vida adentro de nosotros. Y esto es lo que nos trae unidad.
porque creemos lo mismo y ahora Él mora en nosotros. Claro que no vamos a estar de acuerdo con todos los puntos de doctrina, pero te voy a decir, hay una diferencia entre doctrina esencial y la que no es esencial. La esencial es lo importante. Cristo fue crucificado, murió por mis pecados, fue enterrado y ha resucitado. Esa es doctrina esencial. Cristo es el único camino hacia el cielo. Es doctrina esencial. Cristo ha declarado que Él es la verdad. Ha declarado que es Dios en carne. Es doctrina esencial. Si ellos creen diferente, no podemos, no existe unidad. Tan importante. Y te voy a decir, lo voy a decir de esta manera: hay unidad en la diversidad. Somos diferentes, todos somos diferentes, pero solamente somos un cuerpo en Cristo Jesús. Te voy a decir en esta mañana, quizás eres las manos, los pies, los oídos, la boca, pero somos parte de uno. Efesios 4, 1 al 6 dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vehículo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El versículo 3 de ahí de Efesios 4, una vez más nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es de cuidar, de proteger, de preservar. Es lo que debemos de hacer. Es lo que debemos de poner, es de poner en nuestra parte. Esta es nuestra responsabilidad, guardar la unidad del Espíritu. Recuerda lo que Él está orando. Y estuvo orando por nosotros en el futuro. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, quiero que entiendan, no hay división entre Jesús y el Padre. No hay una competencia. Es más, hay unidad en la Trinidad. No hay una competencia para ver quién va a ser la cabeza. ¿Por qué? Porque todos tienen su rol. Así somos nosotros. Tenemos nuestro rol aquí en el cuerpo, en la iglesia. Y claro, la humanidad se divide sobre tantos puntos que en realidad no importan. Si pudiéramos poner a las otras personas sobre nuestro propio ego, te voy a decir, no va a haber división. Porque muchas veces somos nosotros que nos estamos aferrando y nos detenemos de nuestro ego. No, fuera mejor si lo hiciéramos así. No, y que esto, ¿Pero es esencial o no es esencial? ¿Es tan importante perder mi salvación por esto? No, no la podemos perder, pero la idea ahí. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Fíjate, para mantener la unidad. El segundo punto, dar el mismo testimonio. Versículo 21 nos dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús nos está diciendo esas palabras. Fíjate, aún las repite, las dice 2 veces. Las dice aquí, y luego en el versículo 23 dice: para que el mundo conozca que tú me enviaste. El mundo siempre está viendo a la iglesia, siempre está viendo al cristiano, cómo nos comportamos. Ellos están bien atentos para ver si hay hipocresía en la iglesia o para ver los defectos.
es suficiente mal, que el mundo nos está viendo. Pero te voy a decir, lo peor es cuando los cristianos hablan de su propia iglesia, donde Dios los tiene, entre hermanos. Se ponen a murmurar y quejar de su propia iglesia y luego lo hacen ante los incrédulos. Y después nos preguntamos por qué la gente no quiere venir. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Fíjate, el amor. Pero ahí andan, tirándose directas e indirectas, aquí en el cuerpo, entre nosotros mismos. No me pareció, no me gustó. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Y qué esto? Y se van al Denny's a comer. Y están ahí hablando entre todos. Efesios 4:4 dice: un cuerpo y un espíritu. ¿Cómo fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación? Los incrédulos dicen: yo tengo suficientes problemas. ¿Por qué? ¿Qué razón? ¿Por qué me quiero hacer cristiano? Mira cómo están viviendo. Mira cómo se están comportando. Ellos se fijan. Hay iglesias que dicen que ellos exclusivamente tienen la verdad, que ellos son la única y verdadera iglesia, que tienes que hacer un discípulo de su iglesia, ser bautizados por su iglesia para tener la salvación. Eso es falso, pero causa contiendas y división, y el mundo no sabe la diferencia. Hay iglesias que simplemente son, deja decírtelo de esta manera, traficantes de almas. Lo único que quieren hacer es contar los números, ver que el ministerio crezca en números. Tienen aún sus advertencias, que son la mejor iglesia con el mejor ministerio de niños en el Inland Empire, así dice. ¿No están buscando almas perdidas? Te voy a decir, van a otras iglesias buscando llevarse las personas y causar división. Siempre hablan mejor de su iglesia y de su ministerio, minimizando las otras iglesias, las otras obras. Pero Jesús está orando por nuestra unidad. Quiero que entiendan, no estamos en competencia con otros siervos de Dios o con otras iglesias. Hay suficientes almas perdidas en este mundo que necesitan conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo no sé, yo verdaderamente, yo no entiendo cuando las personas se van de una iglesia y quieren comenzar un ministerio nuevo, ni a 2 cuadras de donde están. No entiendo eso. Puedo llegar a la suposición, eso es ego. Porque división no es de Dios. Y lo peor es que se quieren llevar personas. Llevarse personas, aún de la misma iglesia donde que se acaban de ir. Yo te voy a decir en esta mañana, si no estás de acuerdo, si no estás de acuerdo con tu pastor, no estás de acuerdo con tu iglesia, vete. Es mejor que te vayas, pero vete bien lejos de aquí y comienza tu propia obra que piensas que lo puedes hacer mejor. Te voy a decir, yo creo que lo mejor que uno puede hacer cuando no está de acuerdo con la doctrina de una iglesia, la doctrina de un pastor, es irse, pero irse calladitos, sin hacer drama.
Hacer una drama grande, una distracción para no causar división. Ha habido personas en tiempos pasados. Dicen, ya me voy. Sí, ya me voy a ir. Y ya deja de decir y de contar que ya me voy. ¿Por qué? Porque al fin dicen, ¿por qué no te vas conmigo? Increíble. Acabamos de comenzar una obra aquí. Está bien cerquitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había una necesidad, ¿verdad? No hay otras iglesias aquí cerca de nosotros. No hay otra iglesia hispana. No, pero es que en ese lugar nosotros lo vamos a hacer bien. Yo sé que lo podemos hacer mejor. Mejor que Dios. Mejor de lo que Dios está haciendo. Te voy a decir, no hay que hacer las circunstancias más difíciles de lo que son. Recuerda que todos tenemos que ayudar en plantar, en regar y levantar la cosecha. Pero no hacérselo difícil para otros, porque recuerda que todo esto es para la gloria de Dios. Juan 4:36 dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Romanos 15:5 y 6 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amor cubre una multitud de pecados. Pero no es lo que pasa. Unidad es lo que el Señor Jesús estaba orando. Porque Él miraba y sabía lo que estaba enfrente, lo que nos esperaba. Tercer punto, compartir en su gloria, versículo 22 y 24. Versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste es la gloria del cielo. Gloria es considerar lo que tienes y darle honra. Ahora, cada cristiano, cada uno de nosotros somos el templo. 1 Corintios 6, 19, 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y dice el Señor Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado. El creyente, los hijos de Dios, los que lo han recibido esta gloria. Esta gloria es que Jesús vive en nosotros. Fíjate. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entiende que el enfoque es en lo interno, no en lo exterior, en lo interno. Y ponte a pensar, hay iglesias, podemos decir que son de cierta raza, pero te lo voy a decir de esta manera, son de cierta cultura. Vas a poder entender después de venir el miércoles. Dios desea diversidad. Y te voy a decir, no le podemos poner candados a la iglesia si alguien viene que es de una cultura diferente. Increíble. He estado en diferentes partes del mundo. Por muchas diferentes partes del mundo. Con lo obvio, diferentes culturas.
de personas, pero cristianos. Y había ciertas canciones que las reconocía. La melodía, yo sabía cuál canción era. Sabía lo que estaban cantando. No los entendía, pero podía adorar a nuestro Señor Jesucristo con ellos, a través de esa canción, junto con ellos, para la gloria de Dios. Existen iglesias que el ministro, el pastor, el sacerdote, diferentes títulos, cualquier título que le quieras dar, y que en ciertas iglesias algunos usan el cuello, la sotana, el coro, todos tienen que estar vestidos igual. La iglesia tiene una torre, una cruz, una paloma. Todo esto es lo externo. Es lo externo. Lo interno es lo que es importante. ¿Aman y conocen a Cristo como Señor y Salvador? Lo interno. Son verdaderos creyentes. Creen que Jesús es Dios. Creen en la Trinidad. Creen que solo hay un camino hacia el cielo. Lo importante. El versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y este versículo nos está hablando del cielo. Un día lo vamos a ver. Vamos a ver aún el Señor cara a cara. Y deberíamos de considerar la próxima vez que nos vamos a encontrar con aquel hermano o aquella hermana de otro creyente. Ay, no, con ellos no. Pero nos vamos a pasar toda la eternidad con ellos. ¿Qué debe de ser nuestra conducta? Claro que tenemos que siempre considerar si nuestra discusión es esencial o no lo es. Pregúntate, ¿qué me voy a ganar? ¿La satisfacción de estar correcto? ¿O quizás incorrecto? La unidad. El cuarto punto, compartir en el mismo amor. Versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjate, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La unidad es producida por el Señor Jesús. Él entra a la vida del creyente. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La unidad es por medio de Jesús, para que el mundo reconozca esta señal, que Él vino, que el Padre lo envió a este mundo con un propósito. Pero cuando ven la diversidad de la gente en nuestra iglesia y que estamos unidos, y el enfoque, quiero que entiendan, es lo esencial en vez de lo que no es esencial. El mundo va a reconocer algo diferente. Algo diferente. Si vas a la congregación en inglés, me encanta. Porque en ese momento, cuando están levantando manos, ves manos de diferente color. Y eso va a ser como va a ser el cielo. Diferentes culturas, porque todos creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Estamos aquí en la congregación español. ¿Por qué? Porque hablamos español. Entendemos y podemos estudiar en español. Pero estamos aún aquí entre nuestros hermanos en inglés. Tiempos pasados, ay no, hay que comenzar nada más una iglesia solo en español, solo en español. Pero en realidad, Dios desea diversidad.
porque tenemos que obrar al lado uno del otro. Somos su cuerpo. Somos su cuerpo. La gran diferencia es que nuestro Señor Salvador Jesucristo puede cambiar el corazón de las personas. Te voy a decir, cada vez que me encuentro con un hermano y una hermana de la congregación en inglés, lo que me cuentan de la congregación, nuestra congregación en español, dicen, hay mucho amor ahí. Ven el amor que existe entre nosotros. Ellos mismos desean lo que ven en nosotros. Tenemos que guardar esa unidad. Tenemos que aceptarlos. Tenemos que amarlos como nuestros hermanos. Quizás no nos entendemos muy bien, pero cuando yo llegué aquí no me entendían de todas maneras, pero bueno, no. El Señor cambia esas cosas. Y dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Padre nos ama como Él amó a Jesús. Y yo digo, wow, qué gran amor, fíjate. La grandeza de su amor. Vemos que en la unidad tiene que existir este amor, el amor de Dios. No es amor cuando estás molesto y no te gustan que las cosas se hacen de cierta manera y te vas todo enojado, molesto y comienzas eso es división y discordia. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Con paciencia. Efesios 4:15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Verdaderamente, ¿cómo nos necesitamos? No, yo les voy a enseñar, yo no voy a servir, vas a ver. Me van a extrañar. No, el Señor te va a reemplazar, es lo que va a hacer. Vas a perder la bendición de Dios. Dios está tratando contigo. Quiere que, recuerda el proverbio, el necio ¿qué? ¿No? Quiere que remuevas esa ira y que verdaderamente glorifiques al Señor. Me gusta este dicho, no sé quién lo dijo, pero verdaderamente tiene mucha verdad. La verdad sin amor es brutalidad, amor sin la verdad es hipocresía. Uno no puede fingir el amor. No lo podemos fabricar. Nos puede gustar a alguien, pero solo Dios nos puede dar ese amor para ellos. El quinto y último punto, conocer la misma verdad. Versículo 25 y 26 nos dice así, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Padre justo es la descripción de Dios. Dice el mundo no te ha conocido. El mundo está en tinieblas. Ellos no saben o conocen la verdad. La verdad no es lo mismo que sabiduría. Porque muchos quieren aprender, pero no quieren aceptar la verdad. Fíjate, sabiduría verdaderamente lo que viene siendo es poder aplicar la verdad que has aceptado. Aplicar esa verdad, esa es sabiduría. Porque muchos se creen sabios. Porque, te voy a decir, se conocen la palabra mejor que yo. Verdaderamente, pero no la aplican. No aplican las verdades. Lo único que han hecho es inflar su ego. Es todo. Pero yo te he conocido.
son el mismo. Jesús y el Padre son uno. Son uno. El versículo 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cómo conocieron de su nombre? Por las enseñanzas de Cristo Jesús, por la palabra de Dios, por el ejemplo del Señor Jesús. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El verdadero Hijo de Dios es conocido por su amor, tanto como ellos que comparten su amor. ¿Qué es la conclusión en todo esto? Pues te voy a dar 6 puntos de la conclusión de esto. Primeramente, nuestro Señor primero se manifieste en nosotros. Que nuestro Señor, segundamente, glorifíquenos. Tercero, que nos guárdenos. Cuarto, santifícanos. Vaya a santificarnos. 5, enviarnos. El sexto es unificarnos. Y todo eso es para su gloria y para su honra. Todo el enfoque de esta oración es para su gloria y su honra. No es para decir, mira lo que Dios está haciendo conmigo. Mira lo que yo hago. No se trata de nosotros. Se trata de vivir una vida de rectitud para traerle gloria y honra al Señor. Y es lo que estaba pidiendo en su oración. Y ahora está interviniendo por nosotros, sigue orando por nosotros. No nos ha dejado solos porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Amén.